todos, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un video con Mónica Lavín, que es la autora de Tonada de Un Viejo Amor, que va a estar presentándose o se presentó, o depende de cuando estés viendo este video, en la FIL de Mérida o de la FIL de Yucatán, del estado de Yucatán. Les voy a dejar la charla que tuve con ella. Obviamente estoy grabando este fragmento con mi teléfono porque estoy editando el libro y mi pie y mi micrófono se quedaron en el coche, así que aquí les dejo la entrevista que tuve con Mónica Lavín. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con la escritora Mónica Lavín, autora de Tonada de un Viejo Amor, Todo sobre Nosotras y Los Últimos Días de Mis Padres, todos del sello Autores Españoles Iberoamericanos de Editorial Planeta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, con mucha alegría de que ya pronto voy a Mérida, a la Filey. Ya la esperamos, ya la verdad ya estoy apartando mi fecha para el jueves 14 que se va a presentar. Es a las 6, si no mal recuerdo, ¿no? Si no mal recuerdo, Sí. Si no me corrigen. Sí, 6 o 6:30, ahorita me entró la duda. Y luego presento un libro de Carlos Martín Briceño, que es mi gran amigo, el escritor yucateco, ¿no? Y es sobre recetas familiares que tienen que ver con la comida local, que es una maravilla, a mí me encanta. 6:30, ya me confirmó Mariana. Ok, esa es después de su presentación, Sí, lo que va a presentar. sí, Okay, pues. exacto. Es el remate. Que para cerrar la noche, entonces. Qué padre y qué genial que vaya a presentarse el día de ese día, el jueves 14. Pues la verdad sí me pone muy contento y estoy emocionada de conocerlo porque Tonada de un Viejo Amor fue para mí un libro muy interesante. La verdad no estoy acostumbrado a leer este tipo de género, pero la pluma de usted es atrapante y llega a ser ligera de leer. Eso me gusta mucho porque pues a pesar de que es un libro corto, pues es bastante, ahora sí que el tono pues es un poquito más pesadito para mí, para mi gusto, ¿verdad? Y pues eso me lleva a preguntarle de dónde nació la inspiración para escribir esta novela. Sí, fíjate que de un viaje al norte del país, en estas zonas de Coahuila donde crecen los viñedos y se fabrica el vino, hace varios años me contaron, o sea, yo vi una pareja salir de una casa, una pareja ya de gente mayor, y el hombre era muy alto y la mujer se veía que había sido muy guapa, y ya ves esta como belleza, como diríamos otoñal, que todavía tiene su señorío. Y yo pregunté que quiénes eran, fíjate esa curiosidad que yo creo que es parte de lo que hacemos los escritores, ¿no? La curiosidad, digamos, es natural al hombre y a la mujer, pero sin ella no existiría la posibilidad de escribir historias. Y yo pregunté que quiénes eran y alguien me dijo, pues es fulanita que se casó con un músico gringo, se lo trajo y le dejaron de hablar. Y yo me quedé así con esa historia revoloteando en la cabeza, que primero tenía que ver con ¿por qué te quedas en un lugar que te dejan de hablar? Porque se veía que de eso ya había pasado tiempo. Y dije, voy a escribir una historia que me permita responderme qué hay detrás de esta historia de amor del músico gringo, la mujer local, o sea, la mujer que es de ahí, de cierto sector social. ¿Cómo fue su vida amorosa? Y entonces me inventé, como tú bien leíste, a Carlos, el amor secreto y sobre todo qué podía esperar qué decisiones podía tomar una mujer de los años 40 o 50 en un pueblo pequeño del norte de México, de un sector social que ya le tiene más o menos el destino trazado, ¿no? Ser la mujer de alguien, la esposa, y de alguien que convenga a la familia. Y ante eso, por eso la historia sucede en el desierto, entre viñedos, en las bodegas, todo alrededor de este contraste de lo seco y lo jugoso. Okay. Súper interesante, la verdad, eso me gusta conocer ahora sí que el trasfondo de por qué nace una historia, y por eso me gustan mucho las series de libro, porque pues da este acercamiento, y pues ahorita que tengo la oportunidad de preguntárselo directamente, me resulta muy interesante porque la verdad, el libro para mí es un estilo que yo no había leído antes y me sorprendió porque es entretenido, pues para mi gusto fue muy entretenido.
Y pues eso también, ahorita que mencionó lo de los personajes, me dio mucha curiosidad preguntarle también, ¿cuál fue el personaje más complicado de escribir y cuál fue el que se sintió más cómoda de escribir? Ay, qué buena pregunta. El más complicado, ¿sabes quién? Olga. Olga, la mujer con la que ya sabes, no le queremos estropear la novela. Entonces no podemos decir mucho. Pero es la fea, solterona, que no tiene aprecio, no tiene mucho aprecio por sí misma como una mujer que pudiera resultar atractiva a los demás. Ella cumple un poco con el mandato local. Entonces, Olga fue a mí la que más me sorprendió porque yo también la había reducido a ese rol y durante la escritura me reveló otra cara que me pareció muy interesante y muy de la complejidad de los personajes y en particular aquí de lo femenino, de lo que callamos las mujeres y de lo que callaban sobre todo las mujeres en esa época. Y el que más fácil se me dio es el tío Carlos. El tío Carlos, que es el medio picarón, medio golfón, simpático, ¿no? Sí. Ese me salió más fácil. Sí. Pues es que yo la verdad cuando estaba leyendo su libro, la verdad sentí que sus personajes son muy completos. Pues a mí algo que me encanta de que haga un autor es que como que le dé trasfondo y le dé historia a los personajes, y la verdad los de usted se sentían muy completos, a pesar de que el libro es corto, relativamente es corto, sus personajes están bien estructurados, cada uno lleva su labor y su rol dentro de la historia, y eso me encantó del libro, la verdad. Y pues la verdad es un libro bastante entretenido. Y pues me gustaría también preguntarle usted personalmente cómo ha sentido la recepción de su audiencia lectora a su trabajo, especialmente en este nuevo libro que acaba de publicar. Fíjate que te cuento la historia detrás de este libro. Esta novela es en realidad mi primera novela. Es la primera novela que yo escribí y que se relanzó gracias a que Planeta apostó porque los libros no tienen fecha de caducidad y porque era un libro que podía volver a tener eco, más bien podía tener eco entre los lectores que no lo conocieron, que es la mayoría, y lectores jóvenes. Entonces, para mí, te voy a decir cuál ha sido la sorpresa, la reacción de los lectores jóvenes, que les gusta esta pasión amorosa que está en este libro. O sea, esta pasión que ocurre en lo oculto y que tiene que ver con un lenguaje del cuerpo, con la rebeldía también de Cristina. Me han devuelto muchos comentarios que me gratifican y nunca, cuando lo publiqué hace ya más de 2 décadas, desde luego no pasó lo que está pasando ahora, fíjate. Y eso me encanta. Yo antes de volver a lanzarlo con Planeta, lo releí y dije, voy a ver si a mí me gusta mi novela, porque yo ya no la había leído. Y cuando la leí, me gustó tanto reconocer cómo yo había descubierto la escritura de la novela, porque yo venía de escribir cuento, por eso el libro es breve, porque yo venía de escribir cuento, entonces los capítulos son cortos. Yo venía de ese entrenamiento de la historia corta, del impacto del cuento, y entonces creo que la apuesta en esta novela es que son breves pero intensos los capítulos, no pretenden ser relleno de ninguna manera. A mí me gusta además leer novela corta, entonces me da mucho gusto volver a reconocer cómo eran mis pasos como escritora y saber que puedo seguir o puedo inaugurar un diálogo con los lectores como no había pasado, porque ¿sabes qué tampoco había pasado? Nuestra cultura del vino no era la que ahora hay. Ahora hay otra relación con este orgullo del vino mexicano y también lo que me doy cuenta es, bueno, las mujeres como personajes y como realidad que constantemente estamos revisando por problemáticas diferentes, desde las violentas hasta lo conseguido, es un tema que también cabe en esta novela, ¿no? Y como tú dices, hay varios personajes y cada uno dice cosas
y seguramente cada quien encontrará algo de sí mismo en ellos. Sí, de hecho sí. Ahorita, curiosamente, acaba de mencionar algo que me llama la atención preguntarle, porque pues yo hago ciertos lives e Instagram bueno, lives en Instagram y TikTok con autores, y algo que me da mucha curiosidad más cuando se trata de una autora mujer es preguntarles como cuál es cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado como escritora, ahorita que menciono ese punto. Mira, sabes que el reto más grande a veces es uno mismo. Es decir, nombrar las cosas como hay que nombrarlas, ponerse al servicio de la historia, no pensar que lo que importa es la autora que está detrás de la novela, sino esa independencia de la novela, porque a mí escribir me multiplica mis posibilidades de vida, de experiencias, de preguntas, y creo que a veces somos nosotros quienes podríamos censurarnos. Entonces, en ese sentido, yo he explorado, me siento cada vez más libre frente a la escritura, pero creo que eso es una conquista no como mujer, sino de la profesionalización de la escritura. Es decir, me atrevo a arriesgarme y a ver qué sale y por dónde quiero explorar. Por ejemplo, Últimos días de mis padres es una novela testimonial y años atrás yo no me hubiera atrevido a contar de mí misma, pero necesitaba contar desde mí misma. Y esos son quizás atrevimientos que da el tiempo. A ver, lo más difícil, ya sí hay una cuestión práctica. Lo más difícil ha sido ser atendidas por la crítica. Es decir, que a las escritoras se nos lea desde el lado de la crítica, de quienes escriben en suplementos, con el mismo interés y en el mismo espacio que a los lectores varones. Ese es un gran punto y pues la verdad es algo que también platiqué en la entrevista anterior y pues yo personalmente, y pues lo digo porque yo me he dado cuenta que leo más mujeres, o sea, más escritoras mujeres, y me gustan mucho los personajes femeninos, entonces sí es algo que se tiene que romper poco a poco, pero pues la verdad yo siento que las mujeres escritoras van en un excelente camino, usted es un ejemplo, y pues la verdad sí es una temática que me interesa conocer en el trasfondo de la mano de la pluma de la escritora. Entonces sí es algo que... Qué bueno. Entonces pues también aquí ya mencionó algo que me llama la atención preguntarle, y es cómo nació este gusto por ser escritora y tener sus propios libros. Mira, primero creo que porque fui lectora desde niña y me gustaba lo que me pasaba con los libros. Me gustaba esos mundos a los que me llevaban, ¿no? Esa conversación íntima con el libro, como si el autor o autora hablaran para mí. Me gustaba mucho y entonces me gustaba también probar fortuna para cuando era adolescente, escribiendo historias, a ver si les gustaban a mis amigas. Sobre todo entonces eran a mis amigas y como les iban gustando, yo empecé a sentir que no me salían mal. De alguna manera se las creían, porque eso es la narrativa en la ficción. Creas mundos de palabras que tienen que probar que dan una ilusión de realidad, ¿no? Pero después estudié biología, porque no sabía cómo se hacía un escritor. Y ya trabajando como bióloga, un día dije, no, de las pasiones, ¿dónde quiero ponerme yo? ¿Frente a qué? ¿La ciencia o la escritura? Y me fui por la escritura. Y me arriesgué, dije, pues ahora clavado al agua y publicas tu primer libro de cuentos y sigues nadando. Y la ciencia digamos, de repente tengo personajes como en Tonada de un viejo amor, hay un biólogo, no sé si te acuerdas, el botánico que recoge plantas en el desierto, con el que se casa la tía Beatriz. Entonces, de repente también pueden ser personajes. Pues sí. Pues sí, de alguna forma lo incluye, ¿no? Incluye lo que usted lo que ha estudiado y lo que ha trabajado, ¿no? De alguna forma lo incluye. Bueno, pues entonces, aquí también un cuestionamiento o una pregunta sería, cuando usted va a desarrollar una historia o un libro, ¿cómo es su proceso creativo?
primero tiene que haber una idea y apunto en una libreta la idea. Y nace para cuento o nace para novela la idea. Yo ya sé que esta es una idea que puede resultar en un cuento o esta es una novela. Y voy tomando notas, sobre todo en la novela, de cómo creo. Primero es como un proceso de ir reflexionando, planeando, dejando que la idea un poco crezca hasta que de repente dices, creo que ya la puedo empezar. Y de todos modos te pones a escribir y hay muchas cosas todavía que pensar, reflexionar, planear, y siempre tengo una libreta que me acompaña, con mis dudas, con lo que tengo que investigar, con el esquema, a veces hago un esquema, un árbol genealógico cuando me lo pide la novela, datos que necesito tener a la mano, y voy diciendo dónde, cada jornada de escritura, pues dónde me quedé, para al día siguiente ver si me sigo por acá o por allá. Entonces sí tengo un plan, pero no, a veces no tengo un plan tan hecho. Por ejemplo, en Tonada de un viejo amor, que era mi primera novela, la primera versión de esta novela que escribí era totalmente diferente. Esa primera versión me enseñó que no debía ser así la novela, que tenía que darle una vuelta y empezar por otro lado. Pero fíjate que solo se aprende a escribir novela escribiendo. Claro, leyendo novelas, desde luego. Pero pues ahora sí que cada quien lleva su proceso y eso es bastante interesante. Ahorita que retomó el nombre de Tonada de un viejo amor, de sus libros que ha publicado, ¿cuál sería como que su ranking personal? O sea, ¿cuál es su top y cuál es el que usted dice, todavía lo pude haber mejorado? Ay, qué difícil. Ay, eso me cuesta muchísimo trabajo porque cada libro me pone a prueba. Y un libro que me gustó mucho escribir es uno que relanzará Planeta, que se llama Café Cortado, que sucede en el Soconusco, en Chiapas, con plantaciones de café. Ese me gustó mucho, la experiencia de escritura. Es que tengo aquí un nieto enfrente que le tengo que decir que entonces si oyen muchos gritos, disculparán que también soy abuela. No. Y yo La Peor me gustó mucho escribirlo porque me gustó esta idea de la novela histórica y cómo haces con los datos para hacer una construcción sobre la ficción, sobre las emociones y lo que les pasa a los personajes, que eso no está documentado por la historia. Y por meterme a un siglo XVII en la Ciudad de México, pues era volver a ver a la ciudad con lagos, con agua. No sé, ese me gustó también mucho. Te aseguro que no te voy a decir cuál pongo hasta abajo. Iván, pues, porque si ese que pongo hasta abajo, si lo relanzo, lo voy a trabajar de nuevo. Ok, está bien, para mantener la expectativa, entonces. Exacto. Está bien. Pues qué bueno que aquí ya tenemos una ¿cómo se llama? Que ya nos comentó que ya va a haber un relanzamiento de una de sus novelas próximamente por Planeta. Ahorita pues me gustaría hacerle como que son como 5 preguntas así rapiditas, que pues casi que conteste lo primero que se le venga a la cabeza, ¿ok? ¿Cómo no? Okay, vamos a hacerlo. Y autor favorito o autora favorita. Autor, Faulkner, William Faulkner. Okay. O te voy a decir una autora, no, Carson McCullers, ya, Carson McCullers. Okay. ¿Libro o libros que le inspiran? El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, El Quijote, de Cervantes, ¿cómo se llama este? Uno de Margaret Atwood, que se llama El ladrón no sé qué, ya se me olvidó, y Balún Canán de Rosario Castellanos. Eso por decirte novelas, porque también tengo mis libros de cuentos. Tres rosas amarillas de Carver, Borges y sus cuentos reunidos, Cortázar y Al final del juego. Los cuentos me encantan, soy una gran lectora, no gran, sino soy una sedienta lectora de cuentos. A ver si puede responder esta. ¿Libro favorito? Así uno que diga, ese es mi favorito. Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote.
Ese lo quiero leer, lo tengo muy pendiente. Léelo, léelo. Okay. ¿Género literario favorito? Pues me voy con la narrativa, el cuento y la novela. Y por último, género que le gustaría explorar. Dramaturgia. Me gustaría escribir obra de teatro. Ya escribí un libreto de ópera sobre Sor Juana y quisiera escribir una obra de teatro. Súper bien, súper interesante. Sería muy interesante verla en puesta. Okay. Ahora sí ya vamos a empezar a cerrar. Y como última pregunta, ¿qué recomendación le daría a una persona que quiere empezar a escribir? Primero que escriba, desde luego, que vaya a talleres. Siempre se necesita la guía de un escritor, la orientación, que lea. Desde luego que lea. Si no es un lector, que se olvide de escribir. Y que lea buenos libros. Buenos libros. O sea, quiere decir, a veces hay que empezar con los libros que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Así como Desayuno en Tiffany's, vuelve a producir ciertas emociones. O como, pues, desde luego, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera. Y que se ponga a escribir, que tenga un plan, que no tenga prisa y que se discipline y que lo persiga, que lo haga. Excelentes consejos. Ahora sí que las personas que lo hayan escuchado, ahora sí que son muy buenos consejos, son bastante interesantes de escucharlo. Y pues ahora sí que pues muchas gracias por el tiempo. ¿Puede mencionar sus redes sociales para que yo las ponga? Claro que sí. Mira, en Instagram y antes Twitter, la X esta, es @mlavinm. @mlavinm. Y Facebook, tengo Facebook con mi nombre. Mónica Lavín, la encuentro como Mónica. Sí. Okay, perfecto. Sí. Entonces, pues ahí es donde pueden encontrarla, para que sepan sus próximos proyectos, próximos lanzamientos. Y pues no se olviden que la presentación de Mónica Lavín es el día 14 de marzo a las 6:30 en el siglo XXI, para que se vayan a tomar fotos con la autora, que les firmen sus libros, compartirla en todas sus redes sociales. Y pues lo más importante es que lean a Mónica Lavín. Para mí es un descubrimiento este año y es bastante bueno y fácil de leer. La verdad, yo la recomiendo mucho. Gracias, Iván. Gracias por esa recomendación y por tu lectura y la entrevista. Te mando un abrazo. Igualmente, ahí la veo el jueves, entonces. Gracias. Gracias por el tiempo.